revelado. Tras casarme con mi esposa muda, un inesperado secreto transformador salió a la luz. La tarde en el barrio era vibrante, el aire caliente impregnado de risas y el aroma inconfundible de tamales recién hechos. Daniel, con sus manos manchadas de aceite por su trabajo de mecánico, no podía apartar la mirada de Sofía. La luz del sol resaltaba su belleza serena. Sus ojos, llenos de ternura, hablaban un idioma que Daniel entendía a la perfección. Aunque ella no podía hablar, su silencio era un refugio, un remanso de paz en el caos del mundo que los juzgaba. Para él, su amor era un sueño tangible, una promesa de felicidad en un barrio donde el juicio social pesaba como una roca. Los días pasaban, entre risas compartidas y planes de boda, aquel pequeño rincón de México se convertía en su santuario. Daniel había aprendido de su familia a ser honesto y trabajar duro, pero el peso de la mirada de los demás lo empañaba, especialmente cuando miraban a Sofía. La cultura de su comunidad los empujaba a encajar en moldes que a veces parecían inquebrantables. Sin embargo, el amor que compartían los desbordaba y los abrazaba con fortaleza. Cuando su boda se acercaba, una chispa de alegría llenaba el corazón de todos. Ese verano, las noches eran mágicas, el barrio se unía en festividades llenas de música y colores, y él soñaba con el día en que se convertirían en marido y mujer. Pero, como en todo gran amor, las sombras acechaban en el fondo. Días antes de la boda, Sofía lloró en silencio, su madre estaba angustiada. Un antiguo secreto había salido a la luz. Sofía poseía un talento artístico hermoso, escondido por el miedo a las críticas. Sus manos creaban esculturas dignas de admiración, colores que danzaban en lienzos, pero ¿qué diría la gente? Aquel descubrimiento iluminó su ser, pero también sembró división. En el pueblo, algunos la apoyaban, mientras que otros empezaban a murmurar, cuestionando si su vida debería alejarse de lo común y tomar un camino artístico. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Daniel se debatía entre su amor por Sofía y las dudas que sus allegados traían. Se sentía perdido, pero sus deseos ardían con una fuerza inquebrantable. Sabía que su mujer era capaz de brillar, pero ¿y su futuro? Cada lágrima que Sofía contenía le desgarraba el corazón. Pero él se comprometió, enfrentaría la adversidad. Soltaría su propia inseguridad y defendería la esencia de Sofía. La noche de la primera exposición de Sofía, el barrio bullía de murmullos. Las luces brillaban, reflejando el anhelo de un cambio. Su arte llenaba el espacio y, mientras la comunidad se acercaba, muchos comenzaron a aplaudir, nuevos aliados se forjaban en el camino. Daniel la miró, pensó en cada sacrificio y se preguntó, ¿podrán esos viejos rencores claudicar ante la verdad del amor? A su lado, la sombra de un viejo rival se cernía, trayendo consigo un secreto del pasado que amenazaba con desmoronar su mundo. Daniel sintió que su pecho se apretaba. ¿Lograría proteger a Sofía del peligro que se acercaba, o sería este el obstáculo que los separaría para siempre? La incertidumbre envolvía la atmósfera, dejando a todos preguntándose por el verdadero poder del amor en medio de la adversidad. La noche avanzaba con un eco de risas y aplausos resonando en los corazones de quienes asistían a la exposición de Sofía. Las luces jugaban a brillar en los cuadros y esculturas, dando vida a sus emociones atrapadas. Daniel estaba sentado entre los espectadores, su pecho lleno de orgullo por el talento de su esposa, aunque la sombra de la preocupación no se apartaba de su mente. Mientras Sofía se movía entre la multitud, compartiendo sonrisas y abrazos silenciosos, Daniel sintió una presencia inquietante acercarse. Era Miguel, un antiguo conocido del barrio, y también un rival por el afecto de Sofía. Su mirada fría y burlona lo atravesó como un rayo. Miguel había lanzado sus dardos envenenados cuando ellos se conocieron, pero ahora, con el nuevo talento de Sofía expuesto, la hostilidad se había reavivado. ¿No te parece un poco absurdo? Esta niña jugando a ser artista, murmuró Miguel, burlándose de la delicadeza de sus esculturas, mientras se acercaba a Daniel. Las palabras eran veneno, y Daniel sintió que su espíritu se encendía ante aquella provocación. ¿Qué sabes tú de arte?, respondió Daniel, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba con la rabia contenida.
Era insólito que lo más difícil en esa noche tan significativa fuera lidiar con la inseguridad de aquellos que no entendían. La tensión creció. Daniel sabía que debía permanecer fuerte, no solo por sí mismo, sino por Sofía. La miró a los ojos, y en su mirada encontró la paz que necesitaba. Sabía que no permitiría que Miguel o nadie más tirara al suelo los sueños de su amada. De pronto, Sofía se acercó, su corazón vibrante por la situación que la rodeaba. Sin una palabra, hizo un gesto que solo él podía comprender, una mezcla de nervios y esperanza. Con su mano, tocó el brazo de Daniel, como si dijera, estoy aquí. Esto es nuestro. En ese instante, una chispa de comprensión cruzó el aire. La magia de la noche era palpable, y Daniel decidió generar una respuesta al veneno de Miguel. Sofía es arte. Su talento es un reflejo de su alma, ¿acaso no podrías aprender a apreciar la belleza que está frente a ti? El desafío en su voz resonó, y algunos espectadores comenzaron a murmurar, sorprendidos por el atrevimiento de Daniel. Los ojos de Sofía brillaron, y él supo que había acertado. Esa pequeña batalla verbal era más que un choque de egos, era una defensa del lugar que merecía su amada en el mundo. El ambiente en la sala cambió, algunos comenzaron a apoyarlos, comenzando a cuestionar a Miguel. ¿Por qué siempre descalificas lo que no comprendes?, retó otra voz en la multitud. Miguel, visiblemente incomodado por la atención en su contra, retrocedió. Se dio la vuelta, ya sin palabras para expresar su desdén. Aquella noche no iba a permitir que el miedo ni las críticas lo callaran. Sin embargo, en el fondo de su mente, Daniel sentía un escalofrío de inquietud. ¿Había realmente dejado atrás la sombra de su antiguo rival o era solo el comienzo de una guerra que no había terminado? La celebración continuó, pero la inquietud permaneció. Daniel y Sofía, rodeados de su comunidad, sintieron el pulso de su nuevo camino. Aún había un camino por recorrer, y el desafío prometía ser mayor. ¿Qué otros secretos del pasado podrían salir a la luz? Mientras la noche se desvanecía y los últimos aplausos resonaban, Daniel se sintió listo para enfrentar cualquier adversidad. Pero a medida que se fundió con la multitud, una sensación helada recorrió su espalda. Miguel había olvidado un detalle crucial al dejar la exposición. Sus ojos buscaron en la penumbra y, de pronto, vio a Miguel deslizar algo en su bolsillo, una sonrisa arrogante en su rostro. Daniel supo que lo peor aún estaba por venir. La noche se desvanecía dejando un rastro de luces titilantes, como estrellas gritando el éxito de Sofía. Sin embargo, la victoria no se sentía completa para Daniel. El eco de la sonrisa burlona de Miguel le resonaba en la cabeza. ¿Qué había metido en su bolsillo? Esa pregunta giraba en su mente, como un canto de sirena que no le dejaba en paz. Sofía notaba su inquietud. Con una delicadeza que solo ella poseía, tomó su mano y, cerca de su oído, le susurró, ¿qué pasa, amor? Estoy aquí. Esta noche es nuestra. Sus dulces palabras fueron un bálsamo, pero Daniel no podía sacudirse la sensación de inminente peligro. La sala comenzaba a vaciarse y los murmullos se dispersaban como hojas en el viento. Daniel miró a su alrededor, tratando de detectar el comportamiento de Miguel entre la multitud. La risa que antes llena de vida ahora se sentía distante, como un eco de un recuerdo feliz que se desvanecía. Todo lo que deseaba era proteger a Sofía, cuidar de su luz, de sus sueños. Afuera, Miguel aguardaba, como si supiera que Daniel lo estaba buscando. Con cada paso, el aire se tornaba más pesado. Finalmente, Daniel tomó la decisión de acercarse al exterior. Necesitaba confrontar esa inquietud antes de que se asentara como un veneno en su corazón. Al salir, la brisa suave de la noche le dio un poco de claridad. Allí estaba Miguel, inclinado hacia una de las esculturas de Sofía, con una mirada que Daniel no podía descifrar. ¿Te gusta? ¿O son solo palabras vacías, Miguel? Daniel no pudo evitar la confrontación. Miguel se giró lentamente, una sonrisa sarcástica adornando su rostro. Es más bonito que esperabas, ¿verdad? Pero no todos lo ven así. Entonces, sacó un pequeño papel de su bolsillo, muy doblado, y lo sostuvo frente a Daniel. Esto es solo el comienzo. Cuidado con la suerte que corre tu esposa. Una rabia ardiente brotó en el pecho de Daniel. Eso es más un ataque que un comentario. ¿Qué vas a hacer, Miguel? Su voz sonó firme, aunque en el fondo sentía la angustia espesa de la incertidumbre. Dímelo tú. Solo observa, y quizás te des cuenta de que Sofía está rodeada de más fuego del que puede manejar. Miguel echó un vistazo hacia adentro de la sala, sus ojos brillando con una malicia claramente planeada. ¿Qué tramas?
¿Qué significa eso? La voz de Daniel resonaba más fuerte, sus músculos tensándose. La voluntad de proteger a su esposa era su única fuerza. ¿De verdad quieres saber? Quizás deberías preguntarle a Sofía. Quizás en una de sus noches de inspiración puede que te suelte un secreto que ha estado guardando. Miguel se regocijaba con cada palabra, alimentando la tormenta que amenazaba nutriendo sus miedos. De un momento a otro, el miedo se convirtió en un abrumador deseo de obtener respuestas. Sofía también lo había sorprendido en ocasiones pasadas, revelando pedacitos de su vida que le contaban más sobre su historia. Pero, ¿qué tan profundo podía ser ese secreto? Decidido a enfrentarse a sus inseguridades, Daniel regresó a la sala, buscando a Sofía entre las últimas sombras de la noche. La distancia entre ellos pareció interminable, el eco de la risa ahora un mero susurro. En ese momento, una duda punzante asomó, ¿hubiera pasado algo similar si nunca se hubiera enamorado de ella? Al acercarse, vio que su esposa estaba conversando con un grupo de admiradores. Cuando la mirada de Sofía se encontró con la de Daniel, su sonrisa iluminó la penumbra. Pero al mismo tiempo, un velo de tristeza le cruzó el rostro, como si intuyera la tormenta que Daniel traía consigo. Amor, ¿cuál es el problema? Su voz era suave, casi temerosa. Él sabía que debía ser honesto, que no podían tener secretos entre ellos. Necesito saber, Sofía, ¿qué secretos estás guardando? Su voz era un susurro cargado de ansiedad. La mirada de su esposa se oscureció. Había un peso que parecía latir entre ellos, como un tambor lejano que anticipa una guerra, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un grito rasgó el aire, llamando su atención. Fuera de la galería, las luces parpadeaban, y el sonido de una risa cruel resonaba la risa de Miguel. Daniel sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Cuál sería el verdadero secreto que Miguel había revelado, y cómo impactaría su vida con Sofía para siempre? La noche aún guardaba sorpresas, y no había forma de anticipar el complicado juego que se estaba desarrollando frente a ellos. La risa de Miguel resonaba en sus oídos como un tambor, marcando cada latido acelerado de su corazón. Daniel sintió que el aire se volvía más denso, casi irrespirable. La mirada de Sofía se movía inquieta entre él y el grupo de admiradores, buscando respuestas que él no estaba listo para dar. Daniel. La voz de su esposa se entrelazó con el murmullo de la multitud, como un rayo de luz rayando en medio de una tormenta. ¿Qué está pasando? Sin apartar la vista de Miguel, Daniel luchaba por calmar su mente. Hay algo que necesito entender, Sofía. Sus palabras salieron rápidas y entrecortadas, como un susurro desgarrado. ¿Qué te está ocultando Miguel? Pudo ver cómo el rostro de Sofía se tornaba pálido, como si las palabras de Daniel hubieran cortado el hilo de su confianza. Era como si se hubiera desnudado ante él, dejándole entrever un abismo de emociones que nunca había imaginado. No es lo que piensas, murmuró, pero no podía evitar que el temblor en su voz lo desnudara aún más. ¿Entonces qué es? ¿Cuánto tiempo me has estado escondiendo algo? Las palabras salieron como flechas, afiladas y certeras. La preocupación le abría un camino por la piel, helando su aliento. De repente, Sofía tomó su mano con fuerza, como si fuera un ancla en plena tormenta. No podemos dejar que Miguel nos controle, cariño. Sus ojos destilaban una mezcla de tristeza y determinación, cada parpadeo parecía una súplica. La risa de Miguel sonaba de nuevo, esta vez más fuerte, como un eco burlón. Era una advertencia encubierta. Daniel sintió un fuego arder en su interior, un deseo de proteger a Sofía de todo lo que Miguel era y representaba. ¿Quieres saber un secreto, Sofía? Miguel llamó desde la distancia, su sonrisa como un cuchillo delgado. Quizás deberías escuchar lo que tengo que decir. Su tono era provocador, dejando en el aire un veneno que prometía una revelación explosiva. Sofía se estremeció, dejando caer su mirada. Por favor, Daniel. Hablemos en privado, no podemos dejarlo solos, respondió él, dejando que la ansiedad se apoderara de su frágil enfado. La decisión de mantener la calma en esa vorágine se fue desvaneciendo, mientras el caos en su interior comenzaba a ganar protagonismo. Daniel. Miguel se acercó a ellos, como si fuese un depredador a punto de atacar. Ella tiene mucho que contarte, más de lo que imaginas. Sus inspiraciones son más que simples esculturas. ¿Sabías que fabricó una de ellas con un antiguo nombre? ¿Qué quieres decir? Daniel preguntó, intentando mantener el control. Pero el escalofrío en su pecho ya había comenzado a florecer. ¿De qué hablas?
Sin aviso, Sofía se volvió hacia Miguel, su voz ahora firme. Ya no me puedes manipular, Miguel. Cállate. Claro, Daniel no pudo evitar que su mente se llenara de imágenes. ¿Qué había detrás de esas palabras? La mirada de Miguel contenía más revelaciones de las que podía aceptar en ese momento. La multitud que los rodeaba parecía haberse desvanecido, y solo quedaba el trío en medio de un escenario lleno de silencio tenso. El tiempo parecía haberse congelado, y se volvió consciente de que el mundo, en ese instante, dependía de lo que ocurriría a continuación. Lo que sea que debas revelar, comenzó Miguel, finalmente saldrá a la luz. Y ese será el verdadero legado de Sofía. Las palabras resonaron en el aire, como un trueno precediendo a la tormenta. La tensión alcanzó su punto máximo, y Daniel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Por qué había permitido que todo llegara hasta aquí? Su mirada cruzó la de Sofía, y en sus ojos vio una mezcla de valentía y miedo. Pero antes de que pudiera articular alguna respuesta, una sombra pasó entre ellos, llevándose el aliento y la calma. Un susurro volvió a romper el silencio como un grito lastimero. La escultura. Mientras Daniel giró la cabeza hacia el origen del grito, su corazón se hundió. La escultura más importante de Sofía, una obra que había simbolizado su amor y su lucha, comenzaba a tambalearse y a caer. No. Daniel se lanzó hacia ella, una última chispa de instinto brotando de su interior. ¿Era eso lo que Miguel había deseado? ¿Un despojo? Justo cuando las luces comenzaron a parpadear y el silencio se convirtieron en un clamor, la revelación más inesperada estaba por estallar como un volcán, llevándose consigo tanto secreto y dolor. ¿Podrían sobrevivir al impacto de lo que estaba a punto de revelarse? La escultura se precipitó hacia el suelo, y el tiempo pareció detenerse. Cada ojo en la habitación se fijó en la obra maestra de Sofía, como si supieran que su caída era más que un simple accidente, era un símbolo de lo que podría desmoronarse en sus vidas. Daniel sintió que su respiración se aceleraba, el aire se escapaba de sus pulmones mientras corría. Los murmullos de la multitud se elevaron a un grito unificado, una ola de alaridos de sorpresa y consternación. Su mente estaba atrapada en un torbellino, luchando por recordar cada título, cada premio que la escultura había traído a su esposa. Pero más allá de eso, había una historia que ni él ni ningún otro estaban preparados para escuchar. Sofía, gritó, pero la voz de ella se viabilizó en su mente. En ese momento, lo que realmente quería escuchar era su verdad, no a través de las palabras, sino de la frágil mirada que ahora reflejaba un torbellino de emociones. El miedo se entrelazaba con lo que él había considerado amor, una confusión tangible. La escultura acertó contra el suelo con un estruendo, y el fuerte sonido resonó en su pecho, desatando una sensación de vacío. Daniel miró hacia arriba, y allí, desde la torsión de su caída, vio que Miguel sonreía. La expresión burlona del hombre era un reflejo del caos interno que Daniel estaba sintiendo. ¿Te das cuenta, Daniel? Miguel dijo en voz baja, a pesar de que el resto del lugar estaba lleno de gritos. Esto es solo el comienzo. Nadie podrá ignorar lo que ella ha hecho, lo que nosotros hemos hecho. Sofía, inmóvil, se quedó mirando su obra destrozada mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Era un gesto tan pequeño, pero que contenía el peso de años de trabajo, sacrificios y sueños. Era un recordatorio de lo que había estado escondido bajo la superficie. Daniel, yo, no sé cómo explicarlo, susurró, acercándose a él, como si pudiera encontrar fuerza en su cercanía. ¿Qué significa esto, Sofía?, preguntó él, su voz apenas audible sobre el clamor alrededor. ¿Qué hay detrás de esta escultura? ¿Qué es lo que Miguel tiene que ver con esto? Las palabras de Miguel flotaron en el aire, agitando sus dudas. ¿Es verdad, Sofía? Esto va más allá de tu arte, ¿no es así? La multitud comenzó a dispersarse lentamente, mientras las personas sacaban sus teléfonos, capturando el momento en fotografías y videos. En ese instante, Daniel se sintió expuesto, como un personaje en una obra de teatro, enfrentando su verdad ante un público indiferente. Te lo prometí, Daniel. Sofía finalmente rompió el silencio con una voz entrecortada. Te he ocultado mi pasado, pero la escultura simbolizaba mi libertad, y también mi carga. Sus palabras temblaban con la fragilidad de los secretos. Miguel, él conoce mi historia. ¿Qué historia? Daniel apretó la mandíbula, la confusión y el dolor ardiendo en su pecho. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué clase de libertad has estado buscando? Hay cosas que a veces es mejor no compartir, susurró Sofía,
mirándolo a los ojos, clamando por comprensión. Pero ahora hay más personas involucradas. Si no confrontamos lo que Miguel sabe, puede arruinar todo lo que hemos construido. Mientras las palabras de Sofía colisionaban con su mente, la tensión se volvía palpable. La multitud comenzó a murmurar, convirtiendo aquel momento en un espectáculo. Las cámaras enfocaban su angustia y sus palabras, creando un testimonio de una realidad que Daniel nunca había esperado. Él no puede usar eso en tu contra, gritó, la rabia brotando de su interior. La idea de que Miguel pudiera manipular la vulnerabilidad de Sofía lo enfurecía. Vamos, enfrentémoslo juntos. Es más complejo de lo que imaginas, dijo Sofía, su voz tan baja que apenas la escuchó. ¿Y si mañana aparece alguien reclamando lo que me corresponde, qué haremos? Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel al ver la desesperación en sus ojos. ¿Qué podía hacer? ¿Estaba acaso dispuesto a entrar a ese juego que Miguel había comenzado? La ansiedad revoloteaba en su barriga. Mientras la oscuridad de las sombras de la revelación comenzaba a acercarse, entonces, un rugido resonó al fondo, una conmoción que hizo vibrar el suelo. «Mira», alguien gritó. Todos giraron sus miradas otra vez a la escultura, que había comenzado a fracturarse aún más, y dentro de esa ruptura, resplandecía una pequeña inscripción. «Regrese mañana, Sofía». Aquí está tu verdad, parecía decir, con el corazón en la mano. Daniel sintió que cada decisión se congelaba en ese instante. ¿Qué verdad podría encerrar aquella escultura maldita? Sofía lo miró, y en su mirada, vio no solo miedo, sino también un destello de resolución. Debemos prepararnos, dijo ella, su voz ahora fija. Esto está lejos de terminar y así, mientras el eco de la multitud se desvanecía, ambos supieron que su vida jamás volvería a ser la misma. La llegada de lo inevitable se aproximaba, y en el aire flotaba la pregunta más inquietante de todas, ¿qué secretos estaban a punto de salir a la luz y cómo afectaría eso a su amor? Daniel sintió que el peso de la incertidumbre lo aplastaba mientras Sofía lo miraba con esa mezcla de temor y determinación. El aire a su alrededor se tornó pesado, denso, como si todos los ojos del mundo los estuvieran observando, buscando respuestas que aún no podían dar. Se sentó, con la mente a 1000 por hora, mirando los escombros de la escultura, astillas que parecían reflejar su propio corazón roto. ¿Por qué no lo aceptaste antes?, preguntó, intentando mantener la calma aunque su voz temblaba. Si Miguel sabe algo, tenemos que saber qué es. No podemos dejar que nos maneje, Sofía. Ella sintió lentamente, sus ojos fijos en el suelo. No era solo mi historia, Daniel. Hay cosas que arrastran más de lo que parece. Me he separado de esa parte de mí, pero ahora, puede que todo regrese. La sensación de desasosiego aumentó en el pecho de Daniel. ¿Qué tan profundo era el secreto que había estado escondiendo? La sensación de que su vida estaba a punto de ser sacudida por algo que no podía controlar lo aterrorizaba. Un ruido lejano lo hizo mirar hacia la puerta. Miguel, con su sonrisa burlona, parecía disfrutar del espectáculo. No puedo soportar esto, dijo él, levantándose de su asiento. Voy a hablar con él. Espera, no. Eso no ayudará, Sofía le suplicó, su voz llena de angustia. Pero el impulso de Daniel era más fuerte que su miedo. Los secretos alimentaban al monstruo que descubría dentro de ella, y la idea de que algún desconocido pudiera dañar su relación lo hacía hervir de ira. Al acercarse al lugar donde Miguel esperaba, cada paso retumbaba en su mente. Miguel, llamó, su voz firme, segura de su decisión. Todos en la sala giraron la cabeza hacia él. Ah, Daniel, justo a tiempo. La verdad siempre tiene una forma de salir a la luz, Miguel respondió, su tono cargado de ironía. ¿Qué sabes de Sofía? ¿De su pasado? La pregunta le salió casi como un gruñido. El ambiente se volvió eléctrico, y el murmullo creció entre los espectadores. ¿Por qué no le preguntas directamente a ella?, respondió Miguel, deslizando su mirada entre la multitud. Pero, bueno, supongo que ese es tu problema ahora. La escultura quebrada es solo el principio. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había hecho su esposa que la había llevado a mantener esos secretos? Sofía apareció detrás de él, luciendo vulnerable, pero decidida. Daniel, aleja tu mirada de él. No necesitas darles más espectáculo. ¿Qué estás haciendo, Sofía? Te están manipulando, necesitas contármelo, insistió él. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me he apartado de quien fui? No entiendo por qué aún sigues cuestionando mi pasado, gritó ella,
sus palabras cortando el aire. De repente, un silencio profundo se hizo en la sala. En ese momento, no solo sus palabras resonaron, sino también el eco de una historia que ambos habían mantenido en secreto. Escucha, Sofía, dijo Daniel, con una furia contenida. Si no luchamos juntos, si no sacamos esto del oscuro rincón en el que lo has escondido, no tendremos futuro. Quiero saber quién eras realmente. En ese instante, todo se volvió personal. Las miradas del público, el dolor de su amada, la risa de Miguel. Cada elemento se mezclaba con la angustia que sentían. El silencio se hizo garante de una historia a punto de ser revelada. De pronto, Miguel se acercó lentamente, una sonrisa serpenteante dibujada en su rostro. Tal vez sea momento de mostrarle a Daniel lo que aún se oculta en la escultura o, mejor dicho, lo que siempre estuvo ahí. Sofía palideció mientras un susurro de palabras escapó lentamente de los labios de Miguel. Mañana, cuando la luna esté alta, todo será revelado. Solo tienes que tener el valor para enfrentarlo. Daniel sintió como si se le hubiera cortado la respiración. La incertidumbre se transformaba en terror. La fragilidad de su relación, dos corazones luchando en un mar de secretos, flotando hacia una tormenta inevitable. Solo espero que estés lista, Sofía, dijo Miguel, mirándola directo a los ojos, como si estuviera invitándola a un juego peligroso. Porque, al fin y al cabo, la verdad duele, y puede que ya no quieras ser quien eras. Las palabras de Miguel se aferraban a la atmósfera, dejándolos al borde de percibir lo que se avecinaba. Daniel y Sofía, entrelazados por el amor, pero enfrentados a un destino que podría separarlos para siempre. La oscuridad de la noche parecía estar más cerca que nunca, con el futuro brillando tenuemente, lleno de caos y revelaciones. ¿Tendrán la fortaleza para enfrentar su verdad juntos? La respuesta parecía estar esperando en la penumbra y, al igual que en la escultura, latía un secreto aguardando su desenlace. La noche había caído, y el silencio se cernía sobre la ciudad como un manto sombrío. Daniel regresó a casa con la mente hecha un torbellino. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de la calma y más cerca del espanto. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza, como un eco cruel que no podía ignorar. La luna brillaba intensamente en el cielo, ajena a los dilemas que lo consumían. Sofía aún no se había decidido a contarle todo, y ese silencio en su corazón era un grito mudo que le llenaba de inquietud. Sabía que los secretos son como sombras, cuanto más tratas de ocultarlos, más grandes se vuelven. Al entrar a su hogar, el miedo y el amor se entrelazaban en su pecho. La lámpara de la sala iluminaba la habitación, pero no bastaba para ahuyentar la oscuridad que habitaba entre ellos. Sofía se encontraba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas, su rostro iluminado por una mezcla de inseguridad y determinación. Daniel comenzó, su voz apenas un susurro. Él se acercó, sintiendo como su corazón se contraía al ver el brillo de lágrimas en los ojos de su esposa. Dime, Sofía. No puedo vivir así, en esta incertidumbre. Te lo imploro. Ella respiró profundamente, como si estuviera buscando la fuerza que había perdido en esos meses para poder revelarle aquello que había guardado con tanto dolor. ¿Qué pasaría si la verdad no es lo que esperas? No solo yo, sino muchas personas podrían salir lastimadas. Las mentiras siempre hacen más daño que la verdad. Lo que sea que hayas hecho, estoy aquí para enfrentarlo contigo, dijo con fervor, tratando de sonar más seguro de lo que realmente se sentía. Sofía asintió, sabiendo que ese sería el momento decisivo. Mi pasado no es fácil de compartir. Crecí en un ambiente donde la traición y el miedo eran moneda corriente. Tuve que romper con ese ciclo, pero hay algo más, interrumpió Daniel, sintiendo como el hilo de su calma tambaleaba. Cuando era joven, conocí a alguien. Ese alguien me mostró un mundo que no imaginaba, un mundo que no debería haberme atraído. Caí en algo oscuro, aunque tratando siempre de salir. Las palabras de Sofía eran como dagas que desgarraban el silencio. Daniel sentía que cada confesión sacudía las estructuras de su mundo. ¿Qué fue? Sofía, por favor. Ella titubeó. Las palabras que le escapaban de los labios estaban empapadas de miedo, pero también de liberación. Esa persona se volvió peligrosa y yo perdí el control. Pertenezco a un pasado que pensé que había dejado atrás. Miguel, él sabe más de lo que crees. Se convierte en una amenaza cada vez que se acerca a nosotros. Daniel cerró los ojos, intentando procesar el torrente de emoción que lo inundaba. Entonces, ¿Miguel te ha estado manipulando todo este tiempo? ¿Diciéndole a la gente sobre tus errores?
Piensa en eso, murmuró ella. ¿Por qué tiene tanto interés en mí? Es como un juego para él, y tú eres parte de su escenario. El miedo se mezclaba con la ira en el pecho de Daniel. De repente, todo encajaba a la perfección y la imagen de Miguel se transformaba en una sombra amenazante. No puedo permitir que juegue con nuestras vidas. Necesito enfrentarle, Sofía. El rostro de Sofía palideció mientras el pavor la invadía. No, Daniel. Eso podría empeorar las cosas. No sabes lo que es capaz de hacer. Necesitamos ser inteligentes, mantener la calma. El aire se volvió irrespirable. Las palabras de su esposa se enredaban en su mente, y la batalla entre el amor y la ira lo dejaba exhausto. Pero es justo eso, Sofía. Si no enfrentamos esto ahora, siempre estará entre nosotros. ¿Qué más puede revelarse? Mientras el miedo y la angustia se entrelazaban en su conversación, la luna enviaba destellos de luz a través de la ventana. La verdad que tanto temían se acercaba, un eco de promesas y traiciones danzando en la brisa nocturna. De repente, un golpe resonó en la puerta. El corazón de Daniel se detuvo. ¿Era Miguel, el portador de la tormenta que se avecinaba? Voy a abrir, dijo él, sintiendo que la adrenalina lo invadía. Sofía lo miró. Teniéndolo, y el tiempo pareció pararse en un frágil hilo entre el secreto y la revelación. Por favor, ten cuidado, susurró ella, como si sus palabras pudieran prevenir el inevitable caos. Pero Daniel ya estaba en movimiento. Al abrir la puerta, la imagen de Miguel se alzó ante él, con esa sonrisa burlona que siempre lo atormentaba. Hola, Daniel. ¿Listo para la verdad? La oscuridad se cerró a su alrededor, y todo lo que había guardado finalmente empezaba a salir a la luz. La próxima revelación podría cambiar todo, el futuro que habían construido estaba a punto de tambalearse. La sonrisa de Miguel era un despliegue de arrogancia, casi como si disfrutara del efecto que causaba en Daniel. La tensión en el aire era palpable, y Daniel sintió como una ola de emociones le golpeaba el pecho. ¿Qué quieres, Miguel?, respondió con voz firme, aunque en su interior se debatía entre el deseo de defender a Sofía y el impulso de huir. Vine a hablar contigo sobre Sofía. Creo que te gustaría saber un par de cosas que ella no ha sido tan honesta contigo, dijo Miguel, enfatizando la última palabra en un tono burlón, como si se deleitara en la angustia que acechaba a Daniel. Eso es suficiente, Daniel replicó, su voz temblando de furia contenida. Si tienes algo que decir, dilo. Pero no te atrevas a venir aquí a hacer insinuaciones. Miguel levantó las manos, como si se disculpara, pero su sonrisa no se desvanecía. Relájate, amigo. Solo quiero ayudarte a entender lo que se cierne sobre tu matrimonio. En ese momento, Miguel se encaminó hacia el interior de la casa, como si tuviera un derecho que no le pertenecía. Sofía, quien había estado observando toda la escena desde el sofá, se levantó y se interpuso entre ellos. No quiero escuchar más, Miguel. Por favor, lárgate. Ah, pero siempre es un placer ver a la desesperación en tus ojos, Sofía. Sé que tus secretos te están aplastando, dijo él, casi con un tono de complicidad. Sofía palideció y Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Basta, gritaron al unísono, pero la desesperación de Sofía resonaba con más fuerza. Miguel, ¿qué quieres de nosotros? Solo has traído problemas. No me amenaces. Mira, no estoy aquí para hacerte daño, al menos, no directamente. Solo quiero que Daniel sepa la verdad, la que él ignora. Después de todo, ¿quién mejor para revelarla que yo? Miguel acercó su rostro a Daniel, como si intentara leer sus pensamientos. ¿Te gustaría saber por qué mi nombre sale tan seguido entre los círculos en los que te mueves, amigo? Daniel sintió cómo la rabia se convertía en un nudo chasqueante. No estoy interesado en tus juegos. La única verdad que reconozco aquí es que tú eres una amenaza. Vete antes de que me arrepienta de no haberte cerrado la puerta en la cara. Miguel dio un paso atrás, como si el desafío de Daniel lo divirtiera. Está bien, amigo. Solo recuerda que la verdad es como la sombra, siempre está detrás de ti. Tarde o temprano, no podrás escapar de ella, y yo estaré aquí para presenciarlo. Dijo esto con un aire de misticismo que logró encender aún más la ira de Daniel. Cuando Miguel salió, se giró hacia Sofía, su mirada llena de furia y miedo. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Qué verdad? Estás a punto de perderlo todo, Sofía. No puedes seguir ocultándome esto.
Con el rostro desencajado, Sofía bajó la mirada, su angustia era un grito sordo que la mantenía atrapada. No sé cómo decirte esto, Daniel. Miguel no es solo alguien de mi pasado, es un recordatorio constante de que algunos fantasmas simplemente nunca se van. ¿Entonces dejarás que controle nuestras vidas? Que nos dirija como si fueras parte de un espectáculo, exclamó él, sintiendo las lágrimas de frustración poblar sus ojos. Es más complicado que eso. No es solo una amenaza para mí, lo es para ti y para lo que hemos construido juntos. Te prometí que lucharía por nuestra familia, pero nada, interrumpió él, su voz más desgarrada que nunca. Mientras hablas, él está haciendo su jugada. ¿No lo entiendes? Sofía sintió lentamente, su mirada cargada de dolor, y tras un largo silencio, murmuró, lo sé, pero hay algo más. Algo que no te he contado que podría poner todo en peligro, no solo a nosotros, sino también a quienes amamos. La noche se tornaba más oscura en el exterior, como si el universo estuviera presentando sus propias sombras, presagiando una tormenta inminente. La revelación del pasado amenazaba con salir a la luz, vislumbrando una elección que podría cambiar sus vidas para siempre. Daniel tomó aire, sintiéndose ansioso por lo que estaba por venir. ¿Qué es eso que no me has dicho? Necesito saberlo, ahora más que nunca. Sofía lo miró con desespero y determinación. El pasado que creí que había superado no solo regresa, está aquí, golpeando a nuestra puerta y esperando a ser admitido. Las palabras de ella retumbaron con fuerza, dejando una marca imborrable en el aire. Daniel sintió un escalofrío recorrerlo mientras la verdad se balanceaba sobre ellos como un abismo. Lo enfrentarás o dejarás que te consuma, murmuró, preparándose para la revelación que cambiaría todo. De repente, un sonido ensordecedor sacudió la calma de la noche, un estruendo que provenía del exterior. Daniel y Sofía intercambiaron miradas llenas de horror. No puede ser, pensó Daniel, mientras su corazón se aceleraba al imaginar lo que podía estar sucediendo fuera. ¿Acaso el pasado había llegado para cobrarse sus deudas de una vez por todas? El estruendo retumbó en el aire, resonando con fuerza suficiente como para helar la sangre de Daniel. El último eco sonó en sus oídos mientras se acercaba a la ventana, su mente girando en el torbellino de la ansiedad. Sofía, detrás de él, respiraba pesadamente, y su presencia se sentía como una sombra que lo envolvía. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, su voz temblorosa, como si cada palabra temiera romper el silencio ominoso que se había apoderado de la casa. No lo sé, pero parece que viene del jardín, respondió Daniel, su tono grave. Se giró, y las miradas de ambos se encontraron. Había una mezcla de miedo y determinación en sus ojos, un desafío silencioso que parecía pedir a gritos que se enfrentaran juntos a lo que fuera que les aguardaba afuera. Con el corazón palpitante, Daniel dio un paso hacia la puerta. Cada sonido que hacían sus pies resonaba como un tambor en su pecho, multiplicando la tensión que ya se había asentado entre ellos. «¿Estás lista para esto?», murmuró, aunque sabía que, en el fondo, la única respuesta que anhelaba era la suya. Sofía sintió, y con un último suspiro, Daniel abrió la puerta. El aire fresco de la noche lo golpeó, mezclándose con el aroma de la tierra húmeda que había sido removida. Entonces lo vio, un coche oscuro, con las luces apagadas, estacionado al borde de su propiedad. Silencio absoluto. Aquel vehículo no debería estar allí, algo no cuadraba. Daniel. Sofía lo llamó, interrumpiendo sus pensamientos. Ella había notado que la puerta del auto se abría lentamente. La figura que emergió era familiar, y la confusión y el miedo se reflejaron en el rostro de Sofía. No puede ser. ¿Qué está haciendo él aquí? La voz de Miguel resonó en su mente. La verdad es como la sombra de repente, la frase cobró vida, cruzando su mente como un aviso. ¿Quién?, preguntó Daniel, su corazón latiendo con fuerza. Sin darme cuenta, se había acercado al coche, y su determinación se tornó en instinto de protección. Te lo dije. ¿Es quien piensas? La voz de Sofía temblaba. Y cuando la figura salió completamente de las sombras del vehículo, Daniel sintió como la rabia y la confusión se mezclaban en su interior. Era la figura que había estado acechando sus pensamientos, uno de esos fantasmas que estaban por salir de las sombras. ¿Por qué has tenido que volver, Miguel? El tono de Daniel se volvió cada vez más fuerte, buscaba contener la tempestad que se estaba gestando en su interior. Se acercó, pero no estaba listo para el golpe que recibiría. Lo siento, hermano, dijo Miguel, y por un momento, su expresión de mofa desapareció. No vine a hacerte daño, pero hay algo que necesitas saber.
La seguridad de todos está en juego. ¿Qué estás diciendo?, intervino Sofía, incapaz de resistir más. Este es el pasado del que hemos tratado de escapar. ¿Por qué lo traes de nuevo a nuestra vida? Miguel dio un paso adelante, su mirada seria. Porque el tiempo se ha acabado. No tienes idea de lo que está en juego y lo que puede pasar si no lo escuchas. Hay muchas personas involucradas, más de las que te imaginas. Los secretos no solo se quedan en el pasado, Sofía. Siempre encuentran la forma de regresar. Y esta vez, regresan con una venganza. Daniel sintió el frío que le recorría la espalda al escuchar esas palabras. Era una advertencia que no podía ignorar. Miró a Sofía, cuya expresión era un lienzo de miedo y desesperación. Había algo más en la voz de Miguel, una urgencia que lo inquietaba. ¿Qué te han hecho?, preguntó Daniel, su propia voz temblando ante la posibilidad de perderla. ¿Qué secretos nos están amenazando? Por ahora, solo escucha, insistió Miguel, su mirada incisiva. Hay una razón por la que estoy aquí, y no es por ti. Es por ella. Sofía tiene algo que otros quieren. Algo que podría cambiarlo todo. Los ojos de Sofía se agrandaron, la revelación de Miguel golpeándola como un balde de agua helada. Daniel se giró hacia ella, sintiendo que la niebla de confusión se disipaba. Cada palabra de Miguel parecía traer consigo más preguntas que respuestas. Sofía, ¿qué es lo que no me has dicho?, demandó Daniel, el miedo y la preocupación en su voz. La tensión era palpable y, de repente, el sonido del retumbar de las puertas del coche resonó en sus oídos, como si el verdadero peligro comenzara a bordear su hogar. El viento sopló con fuerza, como si el destino estuviera decidido a revelarse. Mientras Daniel y Sofía enfrentaban la inminente tempestad, supieron que el próximo paso podría decidir el rumbo no solo de sus vidas, sino de todos los que amaban. ¿Se atreverían a abrir la puerta del pasado? ¿O dejarían que sus sombras dominen el presente? Un nuevo golpe, esta vez más fuerte, retumbó como un aviso. Los corazones latían al unísono, y en esa segunda oportunidad para confrontar la verdad, Daniel supo con certeza que el tiempo se les estaba agotando. La tormenta había comenzado. Daniel, con el corazón latiendo desbocado, se preparaba para la batalla más importante de su vida. Miguel, parado en su jardín como un espectro del pasado, había abierto la puerta a verdades que nunca quisieron afrontar. Sofía temblaba a su lado, su rostro pálido y preocupado, pero su mirada reflejaba una determinación creciente. Daniel, las palabras de Sofía quedaron atrapadas en su garganta. Miguel, como un titiritero maligno, sonrió ante su confusión. Es momento de desnudar secretos, Sofía. ¿No crees que es justo que tu esposo sepa de una vez quién realmente eres? ¿Qué es lo que sabes de mí que no sepa yo? Daniel preguntó, su voz firme pero su interior temblando de ansiedad. Lo que tú no entiendes, amigo, es que este es un juego más grande de lo que imaginas, dijo Miguel, inclinándose ligeramente hacia ellos. Sofía no solo es una artista, también es una pieza clave en lo que está por venir. Cargar con la historia es más difícil de lo que crees. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de miedo, sino de determinación. ¿Sabes qué es lo más difícil, Miguel? Ocultar quién soy por culpa de tu manipulación. Yo elegí dejarte atrás. Ahora entiendo que mi verdad es más fuerte que cualquier sombra que tú puedas arrojar sobre mí. Esta es mi vida, y tú no tienes poder sobre ella. La rabia se encendió en el pecho de Daniel al escucharla hablar así. Esa era la mujer de la que se había enamorado. Una chispa de orgullo explotó dentro de él, un eco de toda su familia que siempre había enseñado a enfrentarse a las adversidades. Entonces, ¿por qué has permitido que Miguel te haga temeroso? ¿Qué es lo que puede amenazarte tanto? Sofía dio un paso al frente, tomando la mano de Daniel con la intensidad de quien se aferra a su única salvación. Hay cosas en mi pasado que creí que había superado, pero Miguel ha encontrado la forma de traerlas de nuevo a la vida. Él sabe de una deuda, de personas que esperan que yo pague por mi antiguo rol en su historia, la historia que tanto temí contar. De repente, una sombra cruzó la mente de Daniel. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué te hicieron, Sofía? Todo surgió de un mundo oscuro, lleno de decisiones equivocadas. Durante años, utilicé mi arte para esconderme, pero ahora vuelven por lo que consideran suyo. Y Miguel, él está en medio de todo esto. Miguel se echó a reír, disfrutando de la confusión. Eres la artista, pero actúas como la víctima.
La verdad es que todos tienen un precio, y algunos están dispuestos a cobrárselo. Basta, gritó Daniel, la frustración creciendo. Tu manipulación no tiene lugar aquí. Sofía y yo enfrentaremos esto juntos. Amanezca lo que amanezca. Sofía lo miró con gratitud, y por un instante, la desesperación se disipó. Tienes razón, Daniel. No tengo por qué temer a mi pasado, es parte de mí, y juntos lo afrontaremos. Me he escondido detrás de él desde que lo conocí, y estoy lista para dejarlo ir. Los ojos de Miguel se estrecharon con rabia. ¿Piensas que escapar es la única solución? Las sombras siempre encuentran la forma de regresar, y tú lo sabes, Sofía. La valentía de Sofía brilló con fuerza. No voy a permitir que me manipules más. Tal vez el pasado arda, pero yo también soy capaz de fuego. Una calma tensa se instaló en el aire mientras los tres se miraban fijamente. Era un juego de poder. Daniel se sintió como un guerrero preparado para luchar por su reina. Si quieres pelear, Miguel, lo haré en nombre de Sofía. Pero si crees que puedes separarnos, no tienes idea de lo que estás provocando. Las palabras, cargadas de valentía, resonaron entre ellos. Daniel sintió un renovado sentido de propósito. La lucha podía no ser fácil, pero juntos podrían superar cualquier adversidad. Miguel sonrió de forma burlona, como si ya hubiera ganado. Veré cómo enfrentan su destino. La verdad siempre saldrá a la luz, dijo mientras se retiraba, dejando la amenaza flotando en el aire. Daniel y Sofía se abrazaron, y en ese momento sellaron su unión. Con la confianza. Juntos, murmuró él, temblando de amor y determinación. El amanecer llegó después de una noche de tormentas. La brisa soplaba cálida, llevando consigo la fragancia de un nuevo comienzo. El pasado podría seguir acechando, pero ambos sabían que lo enfrentarían. En la evidencia de sus manos entrelazadas había un nuevo fuego, una transformación que se estaba gestando. Ahora es nuestro momento, Sofía. Juntos vamos a reconstruir el camino, sin sombras que nos impidan avanzar, dijo, mirándola a los ojos. Sí, juntos construiremos nuestro futuro. No importa qué desafíos lleguen, yo creo en nosotros, respondió Sofía, su voz llena de amor y determinación, mientras la luz del sol se filtraba a través de las nubes. Daniel supo que la historia de amor y superación que compartían sería aún más poderosa que cualquiera de los secretos que habían ocultado. Terminaban un capítulo, pero comenzaban otro, uno lleno de promesas, valor y un destino que siempre había estado delante de ellos. Ahora, todos sabían que la fuerza de su amor era su mayor aliado. Daniel y Sofía se miraron el uno al otro por un instante plácido, y finalmente se dieron cuenta de que sus almas estaban libres para brillar. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Déjame un like ahora para alimentar el algoritmo porque, en serio, hace la diferencia. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, tu opinión es fundamental. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación, no esperes ni un segundo más para compartir. Juntos formamos esta comunidad inspiradora. Gracias por estar aquí.